Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, suyo es el don, el gran misterio del perdón. Tiempo de gracia singular, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has
llamado, aquí estoy. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, me has llamado, aquí estoy. El Señor nos llama y nos reúne como cada domingo para celebrar juntos la Santa Misa. Acción de gracias a Dios por su amor y su misericordia para con nosotros. Y al mismo tiempo la oración más alta que hace la Iglesia. Y por eso en cada Santa Misa venimos a acoger al Señor que viene a llamarnos, venimos a acoger su llamada, venimos a darle gracias, pero también venimos a poner en sus manos nuestra vida. Qué cosa tan bonita, junto con Jesús ponemos nuestra vida y todas nuestras intenciones en manos de Dios, nuestro Padre. Y por eso le pedimos por todos los hermanos nuestros, familiares, amigos que han partido ya de este mundo, esas intenciones que ustedes han ido poniendo por la salud física, espiritual de sus familias, de personas conocidas, por la conversión del mundo entero, en fin, son tantas las intenciones que traemos y una por una la ponemos aquí y el Señor las acoge con todo su amor y toda su misericordia. Y hoy día, además, de manera especial, tenemos que darle gracias a Dios porque celebramos la Jornada Mundial de las Misiones y el Señor nos recuerda que todos somos misioneros, que por el bautismo todos hemos sido enviados en misión. Saludamos de manera especial a nuestros hermanos de las obras misionales pontificias de todo el Perú y de manera particular a los hermanos de aquí de Arequipa, así como al equipo de animación misionera de Arequipa, el EDAMA, que nos están acompañando también en esta Santa Misa. Y para celebrar dignamente estos santos misterios de amor, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad.
sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y diceñir la cintura de los reyes, para abrir ante él los batientes, de modo que no queden cerradas las puertas. A causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre, y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí, ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy el Señor, no ningún otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia,
obras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios, trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz. En todo momento demos gracias a Dios por todos ustedes, recordándolo sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de su fe, los trabajos de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos de Dios, su elección, ya que les fue predicado nuestro Evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con Espíritu Santo, con plena persuasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se fueron y celebraron consejo
sobre la forma de sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devuélvanlo al César, y lo de Dios a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como recordarán, los últimos 4 domingos en el Evangelio, Jesús nos ha hablado y nos ha predicado sobre el reino de los cielos. Y lo ha predicado hablando en ese momento, primero con los sumos sacerdotes, luego con los maestros de la ley y finalmente con los fariseos, es decir, las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y a través de esas 4 parábolas que hemos escuchado las últimas semanas, Jesús intentaba, porque Él es bueno, Él es Dios y Dios es tan bueno, intentaba iluminar a estas personas, a estas autoridades, no solamente transmitirles o predicar lo que es el reino de los cielos, sino también iluminarles que con esa actitud que ellos tenían, no solamente no entraban, no podían entrar en el reino de los cielos, porque no acogían a Jesús, sino que tampoco dejaban entrar a los demás. Jesús entonces les ha hecho estas advertencias y se las ha hecho públicamente, porque esos diálogos que hemos escuchado en esas semanas, igual que el de hoy día, no se daban a puertas cerradas, sino que se daban delante de toda la gente. Estábamos ya próximos a la fiesta de la Pascua y mucha gente había subido en Jerusalén y Jesús comienza a predicar el reino de los cielos justamente en el templo que estaba, digamos así, sumamente transitado, sumamente visitado estos días. Los fariseos y en general todas estas autoridades se indignan de lo que Jesús les dice. Encima que Él trata de ayudarles, ellos se indignan. Y por eso comenzamos ahora el Evangelio de hoy. Estas autoridades, digamos así como revancha, así como Jesús les ha hablado 4 veces el reino de los cielos, ellos le plantearán a Jesús de modo sucesivo 4 preguntas para, como hemos escuchado al inicio del Evangelio de hoy, para ponerlo a prueba. Nos ha comenzado diciendo Mateo esto: en aquel tiempo, después de la última parábola que escuchamos, los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprender a Jesús en alguna palabra. Es decir, quieren tenderle una trampa para ver por dónde cogen a Jesús, por dónde lo cogen.
Jesús está en el ápice de su fama. Es importante recordar las circunstancias. Jesús había salido de Galilea en peregrinación a Jerusalén, como cada año, para celebrar la Pascua. No nos olvidemos de esto, ¿no? Y en el camino Jesús había hecho varios signos, milagros. Y el más grande de los milagros había sido resucitar a Lázaro, como se acuerdan. Y de ahí había entrado en Jerusalén. Y había entrado en Jerusalén Jesús, ¿se acuerdan? En lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, había entrado montado sobre un burrito, dando esta señal de que en él se cumplía lo profetizado, lo dicho por el profeta: he aquí que viene tu rey montado sobre un burrito, un hijo de asna. Y esa entrada de Jesús a Jerusalén había sido una entrada triunfal, como nosotros sabemos, y lo habían aclamado como rey. Hosana al hijo de David, Hosana al rey que viene. Entonces Jesús, decimos, está en el ápice de su fama. Y de hecho, ya en otras ocasiones habían intentado, cuentan los evangelios, tomar a Jesús para hacerlo rey. Entonces estamos en todas estas circunstancias. Las autoridades religiosas del pueblo de Israel se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque en esa época, como ustedes saben, Israel estaba bajo el yugo del emperador de Roma, César Augusto, ¿no? Estaba bajo el yugo del emperador de Roma, y había dentro del pueblo de Israel, naturalmente, quien no estaba de acuerdo. A ningún pueblo le gusta estar sometido. Pero había un grupo, tipo lo que hoy día llamaríamos medio guerrilleros, que eran los celotas, ¿no? Los celotas, que de cuando en cuando hacían revueltas, levantándose contra el poder del imperio. Estas autoridades religiosas no les convenían estas revueltas, y de hecho, si seguimos leyendo los evangelios, y seguramente lo recordamos, ¿cuál es la razón o la excusa por la cual deciden al final en Sanedrín matar a Jesús? ¿Qué es lo que dice? Y los sumos sacerdotes: es preferible que muera uno en lugar de todo el pueblo, porque ellos temían que Jesús fuera a hacer una revolución, que los celotas se unieran a Jesús y que Jesús se quisiera acreditar como rey, Esto es lo que ellos temían. Temían que existiera esta posibilidad de que Jesús pretenda liberar al pueblo de Israel y hacerse rey de Israel en contra del emperador de Roma. Y justamente por ahí va el diálogo de hoy día. Fíjense lo que hacen los fariseos, nos ha dicho Mateo. Mateo estaba ahí, es testigo ocular. Dice: entonces los fariseos envían a sus discípulos junto con los herodianos, es decir, los servidores de Herodes, que era el representante del emperador ahí en Jerusalén. Y empiezan el diálogo halagando a Jesús, halagándolo. Por eso ya dice la Escritura: cuidado, porque el que te halaga, el que te adula, es tu enemigo. Y entonces dice: sí, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa a nadie, en el sentido de que no te dejas llevar por respetos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, lo empiezan a adular a Jesús, para que baje la guardia, digamos así. Y entonces le ponen la pregunta: pues dinos qué te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Naturalmente, le están tendiendo una trampa. Jesús mismo dirá, Jesús, conociendo su malicia, tenía discernimiento, se da cuenta Jesús que no venían con rectitud de intención, le dice: hipócritas, encima me adulan cuando vienen a tentarme. ¿Por qué me tientan? ¿Qué significa por qué me tientan? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me ponen una trampa? ¿Por qué me ponen una trampa? Es la reacción de Jesús. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la trampa que le están poniendo a Jesús? Como decíamos, entonces, ellos no descartaban la posibilidad, es más, les preocupaba esta posibilidad de que Jesús quisiera hacerse rey. Y entonces, con esta pregunta, pone a Jesús, digamos así, contra la espada y la pared. Porque por un lado, si Jesús dice: no es lícito pagar tributo al César, los herodianos, que son servidores del imperio, tendrían de qué acusarlo.
acusar a Jesús de sublevarse contra el poder del Estado. Pero sin embargo, si Jesús decía sí, hay que pagarle tributo a César, entonces, digamos así, se desinflaba como supuesto rey. ¿Qué rey pretende ser aclamado por el pueblo si no viene a liberar al pueblo de Israel, repito, que estaba bajo el yugo del Imperio Romano? Es entonces una trampa, en este sentido, bastante bien tendida. Pero Jesús no es ningún tonto. Jesús tiene discernimiento. Jesús tiene discernimiento. No nos olvidemos que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y Jesús actúa con el discernimiento que tiene un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Es lo propio de los cristianos. El cristiano tiene un discernimiento porque es santo. Jesús no solamente se da cuenta de la trampa, sino que sale al encuentro, digamos así, de esa trampa. ¿Para qué? Para dejar en evidencia a los fariseos. ¿Y qué le responde Jesús? Y a través de los fariseos nos responde también a nosotros. Dice así: a ver, muéstrenme la moneda del tributo. La moneda del tributo, el tributo se pagaba con unas monedas. Y entonces le presentan el denario, ¿no es cierto? Y Jesús le dice: muy bien, ¿de quién es la imagen que está aquí? ¿Y cuál es el nombre? ¿De quién es la imagen? ¿Y cuál es el nombre que está ahí escrito? Y ellos le responden: del César, porque efectivamente era la efigie, la imagen del César, y estaba su nombre, ¿no? Entonces Jesús le dice: pues bien, lo del César, devuélvanselo al César, pero lo de Dios, devuélvanselo a Dios. Esto es la respuesta de Jesús. No es denle al César lo de César y a Dios lo que es de Dios, como muchas veces se traduce, sino lo de César, devuélvanselo a César, pero lo de Dios, devuélvanselo a Dios. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Fíjense, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Muy bien. ¿Quién ha fabricado esa moneda? ¿Quién ha fabricado esa moneda que tienen ustedes? ¿De quién la ha fabricado? ¿Quién ha puesto ahí su cara? El César. Pues si la ha fabricado el César, si el César la ha producido, devuélvanselo al César. Pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa es de Dios? En primer lugar, en ese momento, en este diálogo con los fariseos, esto es muy importante. Los fariseos se habían apoderado del pueblo de Israel. El César tenía sometido políticamente al pueblo de Israel, pero los fariseos lo tenían sometido religiosamente, imponiéndoles una serie de cargas al pueblo de Israel, una serie de cargas que ellos mismos, dice Jesús en otro momento, ni siquiera cargaban con la punta de los dedos. Y de hecho Jesús, les diré en otro momento también, fariseos hipócritas, que son capaces de hacer viajes larguísimos para conseguir un prosélito, para que alguien se una a ustedes, a su religión, y al final ni ustedes entran en el reino, ni los dejan entrar a ellos. Jesús entonces lo primero que está diciendo es esto: devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido, y ustedes lo tienen sometido, y no solamente ustedes no entran en el reino de los cielos, según se lo he hecho notar en estas 4 parábolas que les he contado, sino que tampoco dejan que ellos entren. Y de esta manera, digamos así, en ese momento, Jesús zanja esta discusión. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pero la palabra de Dios es eterna. Y este episodio es una palabra de Dios para nosotros hoy día, ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? En primer lugar, para ir primero por lo más sencillo, es que ciertamente, lo dice San Pablo, y lo escribe a los romanos en una época muy difícil, porque era una época incluso de persecución. ¿Y qué dice Pablo? Respeten a esas autoridades. Es decir, las autoridades legítimamente establecidas, las autoridades en este mundo. Jesús hace una diferencia entre lo que es aquello del orden temporal y lo que es aquello eterno. Y dirá Jesús, con esto, Jesús está haciendo esta diferencia. Y la Iglesia parte de esta enseñanza de Jesús.
Hay que saber diferenciar el orden de lo temporal, y en el orden de lo temporal los cristianos estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades en todo aquello, naturalmente, que no sea pecado, porque luego tampoco podemos olvidarnos lo que Pedro le dice también a las autoridades religiosas cuando le quieren prohibir anunciar a Jesucristo, y Pedro dice: díganme ustedes si a quién tengo que obedecer antes, si a Dios o a ustedes que son hombres. O sea, naturalmente, Jesús no pone al César en el mismo nivel de Dios de ninguna manera, no está diciendo esto, pero sí está diciendo, naturalmente, repito, y esta es la enseñanza de la Iglesia de todos los siglos, que los cristianos estamos llamados a respetar a nuestras autoridades y a obedecerlas en todo aquello que no vaya contra Dios, en todo aquello que no sea pecado, en todo aquello que no nos aleje de Dios. Pero por otro lado, Jesús, digamos así, pone a Dios en su lugar, ¿no es cierto? Devuelven a Dios lo que es de Dios. Al César está bien pagarle tributo, claro que está bien. Pagar impuestos, por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el fraude fiscal, es decir, no pagar impuestos, es un pecado, es un acto moralmente ilícito. Por eso los cristianos estamos llamados a pagar nuestros impuestos, estamos llamados a cooperar con la autoridad legítimamente establecida en todo aquello que nosotros podamos cooperar por el bien común de la sociedad, apoyando a nuestras autoridades. Pero al mismo tiempo, la misión de la Iglesia es mucho mayor que esta. Y ahora vamos entrando a la segunda parte. Ya lo dice el Papa San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, que la cita tanto el Papa Benedicto XVI en la Evangelii Gaudium. Dice el Papa Pablo VI que la evangelización es la lucha por el alma de este mundo, para que este mundo no se quede solamente sometido, digamos así, al imperio del César o al imperio de los asuntos temporales, sino para que podamos elevar a este mundo a la realidad trascendente que es el amor de Dios. Ya decía un autor de las primeras décadas de la Iglesia, una carta escrita poquito después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, la carta Diogneto, uno de los escritos más antiguos que ha llegado hasta nuestros días, dice: así como el alma es al cuerpo, así es la Iglesia a la sociedad. La Iglesia es como el alma de esta sociedad, como el alma de este mundo. ¿Y cuál es esta misión de la Iglesia? Luchar por la salvación del mundo. Es decir, fíjense qué cosa tan bonita lo que dice Jesús, por devolverle a Dios lo que es de Dios. Devolverle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio quiere quitarle constantemente a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué cosa es de Dios? O mejor dicho, ¿quién es de Dios? Esa moneda era del César, porque el César la había creado, la había fabricado. Y Jesús dice: bueno, devuélvansela a él. ¿Qué es lo que Dios ha creado? Lo que Dios ha creado es al hombre, varón y mujer, en esa mutua complementariedad. Lo que es de Dios es toda la creación, empezando por el hombre, el ser más grande de la creación, repito, varón y mujer, pero también todo lo creado. Y por eso la misión de la Iglesia consiste en esto. Hoy día estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Y a través de esta jornada ha sido instituida justamente para esto, para recordarnos que por el bautismo todos nosotros somos misioneros. Entonces, por el bautismo todos nosotros participamos en la misión de la Iglesia. Como diría el Papa Francisco, la misión de la Iglesia no es un monopolio de una élite de expertos, de especialistas, un obispo misionero por ahí, unas religiosas, unos sacerdotes, tal vez ahora algún laico. No. La misión de la Iglesia es tarea de todos. Es tarea de todos. Y esa misión brota de la misma Trinidad. Es ahí donde encontramos la fuente de la misión, nos recuerda el Papa en su mensaje para la jornada de hoy día. Es Dios que es amor y que está en constante movimiento.
dice el Papa, movimiento de salida, porque el amor es expansivo. Y en ese constante movimiento de salida para ir al encuentro del hombre, Dios nos manda a su Hijo Jesús, Jesús el misionero del Padre, que nos viene a hacer presente, dice el Papa, con su muerte y su resurrección, nos viene a hacer presente este amor de Dios. Nos viene a hacer presente que Dios nos ha creado por amor, que somos suyos. Le dirá un salmo tan bonito, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Esto es lo que ha venido Jesús a hacernos presente. Y como hemos escuchado también, incluso en el Salmo responsorial, etc., es la realidad de las cosas. Que Dios es el dueño de la historia, es el Señor de la historia, y que nada se escapa de su mano. Que nada se escapa de su mano, y que nos corresponde a nosotros los hombres rendirle ese tributo, no el tributo de una moneda, sino el tributo de nuestra propia vida. Y dice, por eso dirá San Pablo esta frase tan bonita, ofrézcanle a Dios sus cuerpos, como hostia santa, pura, inmaculada, es decir, toda nuestra historia, todo nuestro quehacer. Esta fuente entonces que es Dios y que nos envía a Jesús, y que Jesús, dice el Papa, nos llama a cada uno por nuestro nombre para asociarnos a su misión. ¿Y en qué consiste esta misión? Lo veremos dentro de un momento. Pero ¿cómo escuchamos su llamada? Dice el Papa, para poder escuchar la llamada hace falta intimidad con el Señor. Hace falta dos cosas, dice el Papa. Primero, intimidad con el Señor, oración. Escuchar la palabra de Dios, estar atentos, no vivir solamente, digamos así, con nuestros ojos fijos aquí en este mundo, en las cosas terrenas, sino, el autor de la carta a los Hebreos, los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de nuestra fe. Queridos hermanos y hermanas, el imperio romano cayó, pero a lo largo de los siglos constantemente se van levantando otros imperios. Y esos imperios quieren siempre someter al hombre a lo terrenal, someter al hombre al poder de turno. Y también hoy día, en nuestros días, se levantan imperios. Esa tecnocracia materialista que el Papa Francisco tantas veces denuncia. Esas ideologías que se nos quieren imponer, hoy día la ideología de género, antes fue otra ideología, las ideologías van cambiando. Pero siempre son ideologías que se quieren imponer como pensamiento único y que son intolerantes y que rechazan a quienes no piensan como ellos. Quiere imponernos, repito, este pensamiento único. También el Papa habla de esto. Estas ideologías que dividen, que contraponen, al final para detentar y quedarse ellos con el poder. Y en medio de esta realidad, el hombre de hoy anda aturdido, anda confundido. Pobrecillos. Y es ahí donde nos toca a nosotros escuchar al Señor en la intimidad de la oración, para que resuene en nosotros esa llamada en primer lugar que Dios ha hecho sobre nosotros, a ser sus hijos por el amor de Dios, a ser sus hijos. Una llamada que tiene una finalidad. Dios lo que quiere es colmarnos de su amor. Primera cosa. Y segundo, dice el Papa, además de la oración, la vida en la comunidad eclesial. Porque es en la intimidad con Dios en la oración y es en la vida, en la comunidad, donde experimentamos el amor de Dios. Lo experimentamos aquí, ante el Señor, cuando Él testifica en nuestro corazón en la oración cuánto nos ha amado, de haber sido capaz de dar su vida por nosotros. Pero experimentamos también el amor de Dios, se hace palpable en el amor entre los hermanos, en la comunidad. Es ahí donde experimentamos este amor de Dios, al sentirnos amados por nuestra comunidad, la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Y de ahí es donde brota esa respuesta a la llamada. Cuando no hay respuesta a la llamada de Dios, significa que no hay intimidad con Dios y no hay vida de comunidad en la iglesia. Lo dice el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Missio. La fe que se alimenta de la oración, pero se alimenta también de la vida comunitaria,
La fe se mide por este impulso misionero, por esto que brota dentro de nosotros, de llevar esta buena noticia a los demás. Si yo me encuentro con el amor de Dios, no me puedo quedar callado. No me puedo, no porque es una obligación moral, sino porque me explota dentro. No puedo. Quien se ha encontrado con Jesucristo, y seguramente ustedes que están aquí participando tienen experiencia de esto, cuando uno se encuentra con Jesucristo no se puede quedar callado. Como dice San Pablo, para mí anunciar el Evangelio, hablar a mis compañeros de trabajo, hablar a la vecina, hablar en el mercado, no es un motivo de gloria. No necesito que nadie me aplauda, ni me pague, ni nada. Al contrario, ay de mí si no anunciar el Evangelio, es que no me puedo quedar callado, porque me desborda por todas partes. Y es de ahí, dice el Papa Francisco en su mensaje entonces, que brota esa respuesta a la misión. Y entonces vamos por todo el mundo, ahí donde nos toque estar, dice el Papa, sea en la vida matrimonial, sea en la vida consagrada o en el sacerdocio. Es decir, no es solamente, repito, por unos cuantos, vamos por ahí anunciando el Evangelio. Fíjense ustedes, y de esa manera luchamos por el alma de este mundo. De esa manera cooperamos con Jesucristo, que es el primero que le ha devuelto a Dios lo que es de Dios. Él es de Dios, Él es el Hijo del Padre, y Él se ha entregado a su Padre, se ha devuelto a su Padre. Como de alguna manera lo dijeron los fariseos en medio de su hipocresía, no se ha dejado vencer por los respetos humanos, no se ha dejado vencer por las conveniencias temporales de quedar bien con unos y con otros para no sufrir. No, ha sido fiel a su Padre y se ha entregado y se ha devuelto, dice el evangelista Juan, porque él sabía que de Dios venía y que de Dios volvería. Se entrega a su Padre, y esa es principalmente, queridos hermanos, también nuestra misión. Es aquí la vida cristiana, una belleza que confío en que todos vayamos descubriendo poco a poco. Reconocer que nosotros somos de Dios, que nosotros somos su pueblo, somos las ovejitas de su rebaño, que Jesús es nuestro buen pastor, que Él lleva nuestra historia. Y partiendo de esa experiencia del amor de Dios, entonces brota de nuestro corazón esa respuesta de amor que es cooperar con Dios en la salvación de este mundo. ¿Y cómo cooperamos con Dios en la salvación de este mundo? Fíjense ustedes, no haciéndonos del grupo de los celotas, de ese grupo medio guerrillero, queriendo cambiar las estructuras por la violencia, etcétera, las armas. No. De hecho, el Papa Francisco, en su última encíclica, publicada hace pocos días, Fratelli Tutti, nos dice esto. No se trata de cambiar las estructuras por cambiar las estructuras, no. Lo primero que hay que hacer es cambiar el corazón del hombre, porque es de ahí, del corazón del hombre, dice Jesús, de donde brotan las injusticias. ¿Y cómo se cambia el corazón del hombre? ¿Cómo es que la Iglesia realiza esta misión? Lo ha dicho San Pablo en la segunda carta, fíjense qué cosa tan bonita. Tenemos presente, en la segunda lectura, ante nuestro Dios y Padre, la obra que están haciendo ustedes, esta comunidad de Tesalónica, que están haciendo ustedes, la iglesia en Tesalónica. Primero, su fe, uno. Segundo, la obra de la fe. Segundo, la tenacidad, la perseverancia en la esperanza. Pero tercero, los trabajos de su caridad. Porque para que la fe sea verdadera, se tiene que traducir en obras concretas, en trabajos de caridad, en hacer presente este amor de Dios, no solo con palabras, sino también con nuestra vida cotidiana. Y esta es la misión de la Iglesia, a la cual ninguno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, tiene razón para sentirse excluido. Todos nosotros, repito, por el bautismo, somos misioneros. Y hoy día viene el Señor en esta Jornada Mundial de las Misiones a recordarnos esto. Y viene a enviarnos al final de la misa, haremos una oración y los voy a enviar a todos ustedes. Porque enviarlos, quiero recordarles a todos, a mí también, por supuesto, ¿no? Que todos estamos llamados a ser misioneros. Y ojalá que todos podamos escuchar esta oración que voy a hacer al final de la misa y que todos podamos pedirle al Señor que nos conceda esta gracia
de ser fieles a Jesucristo, de ser fieles a Dios y de hacer presente el amor de Dios, no apoderándonos del pueblo como los fariseos, con prescripciones, con moralismos, no con eso, sino salvando el alma de este mundo, haciendo presente el amor, dando nosotros, como Jesucristo, la vida por el mundo, así, dando la vida por ellos, desgastándonos en el amor, estando al lado de quienes más nos necesitan, con un gesto, con un detalle, hablándoles, consolando, llevando a la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad. Es a través del ejercicio de las virtudes teologales como la Iglesia realiza su misión. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga de regreso el Señor Jesús, y así seremos todo en todos. Jesús será todo en todos. Que el Señor nos conceda entonces esta gracia de acoger su palabra. Que el Señor nos libre de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y que nos conceda su Espíritu Santo para poder vivir rectamente ante Él, en su presencia y en el servicio también a los hermanos, para que cada día más hermanos nuestros puedan tener esa gracia de encontrarse con el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que viene a perdonar nuestros pecados y hacernos partícipes de su vida divina, ya desde este mundo y por toda la eternidad. Amén. Y ahora juntos, como pueblo de Dios en camino, pueblo misionero, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, movidos por ese amor que Dios tiene para con nosotros y por la experiencia de ese amor en nuestra vida cotidiana, confiados en Él, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que el Espíritu Santo infunda cada día en ellos el celo por el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que reconociendo que todo poder proviene de Dios, lo usen a favor del bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no han recibido el anuncio del Evangelio y los que se han alejado de la Iglesia, para que iluminados por el Espíritu Santo, acojan el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que unidos a Jesucristo, seamos una iglesia en salida y demos testimonio del Evangelio en nuestra vida cotidiana y en nuestra solicitud por los más pobres y descartados de la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Pidámosle también al Señor que nos conceda ser buenos custodios de la creación. También decía Jesús, denle a Dios, devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios no solamente somos los hombres, es toda la creación de la que el hombre posmoderno se ha apoderado y apoderándose de ella la va destruyendo. Por eso también parte de nuestra misión es ser custodios de la creación. Pidámosle al Señor que también supamos usar rectamente los bienes creados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, que nos has elegido para dar testimonio de tu amor, escucha nuestras oraciones y reproduce en nosotros, por la fuerza de tu Espíritu, la imagen de tu Hijo Jesús, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como el Padre me amó, yo he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre me amó. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os aman, compartirán con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se os manifestará. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que, purificados por tu gracia, vivamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas tanto a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, cuando estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna,
donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido a Dios, que nos ama tanto y nos llama hoy a la misión, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
sálvame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento y nuestro anhelo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, antes de hacer la oración de envío y la bendición a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, nos acogemos como cada domingo, nos dirigimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que es tan buena, ella la primera misionera, la primera que dio a luz a la palabra de Dios en este mundo. Le pedimos a ella que nos prepare, nos abra el corazón para este envío de misión en misión que ahora les voy a hacer. Juntos entonces, el ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como decíamos entonces, por el bautismo el Señor nos ha llamado a todos y nos llama cada día a formar parte, a participar en esta dimensión misionera de la Iglesia. Aquí estoy, Señor, envíame. Es la frase que el Papa ha puesto en su mensaje como lema de la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos hoy. Por eso quisiera pedirle a cada uno de ustedes que acojan esta oración que voy a hacer ahora. Y como decíamos, no hace falta que todos nos vayamos a la África o a la China, ni que todos sean sacerdotes, obispos o religiosas. También en la vida matrimonial, en la vida laical, ahí donde estamos, donde nos corresponde estar, en el día a día, también todos estamos llamados a ser misioneros y a luchar por el alma de este mundo, haciendo presente el amor de Dios, custodiando también la creación. Oremos. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios,
porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con efusión de su sangre de la esclavitud del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder, para que anunciaran al mundo entero el evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos siervos tuyos, que, signados por la cruz en el bautismo, enviamos hoy como mensajeros de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos día a día con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza en el testimonio de la fe. Que sus palabras, con aquellas personas con las que se relacionen en el día a día de su vida cotidiana, sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Infunde, Padre, en sus corazones el Espíritu Santo, para que, hechos todo para todos, y especialmente solícitos con nuestros hermanos más necesitados, los descartados y marginados de la sociedad, atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora te daré la bendición final, tres avisos muy breves. Lo primero, recordarles que seguimos en emergencia, por esta emergencia sanitaria, y entonces seguimos también nuestra campaña Esperanza en la Emergencia. Yo les quiero agradecer, yo lo he hecho tantas veces, pero nunca lo haré lo suficiente. Agradecerles de todo corazón por ese cariño con que a lo largo ya de estos 7 meses han venido cooperando, cada uno según sus posibilidades. Unos ponen más, otros ponen menos, otros ponen poquito, porque es lo que pueden compartir. Pero qué bello entre todos que estemos realizando esta campaña. Pero sí también les tengo que decir que he notado que en las últimas semanitas, como que ya tal vez alguno se va cansando, ¿no? Yo los quiero animar. Yo sé que es una campaña que nos está tomando muchos meses y sé que muchos de ustedes han estado colaborando mensualmente. Pero los quiero animar. Todavía hay muchos hermanos que nos necesitan, muchas canastas familiares de alimentos por repartir, mucha gente necesitada. Así que un esfuercito más. Vamos al encuentro de nuestros hermanitos necesitados. Como ya saben, pueden depositar sus donaciones en las cuentas de Cáritas, que los números de cuenta están aquí en el Facebook de nuestro arzobispado o en la página de Cáritas. Segundo, avisarles también que ya se acerca el 31 de octubre, que es nuestra fiesta anual, nuestra fiesta juvenil de la fe en el santuario de Chapi. Estamos organizando un fiestón también para este año. No podremos ir nosotros al santuario, el santuario viene a nosotros. El santuario viene a los jóvenes. 31 de octubre, a los jóvenes, pasen la voz, vayan reservando sus agendas, porque estamos preparando una bonita fiesta para vernos como todos los años, y va a ser una cosa tan bella. Así que vayan reservando toda la agenda el 31 de octubre, como siempre, en la noche, y luego el primero, la misa de 11, como todos los años. Y decirles nada más, pues, que el padre Pedro, como ya les informé la semana pasada, está en parroquia, sustituyendo al padre Marco del Villar, que se está recuperando del COVID. Así que esta semana continuaremos el padre Josué y yo. Dios mediante estaré con ustedes en la misa del miércoles y en la misa del viernes, la misa de 7, las otras misas, Dios mediante las celebrará el padre Josué. Un cariño muy grande a todos y un agradecimiento muy especial a nuestros hermanos de las obras misionales pontificias y de nuestro EDAMA, equipo de animación misionera de Arequipa, que están haciendo tantísimo bien. También pueden entrar a su página web o a su Facebook y verán ahí todo el bien que están haciendo y cómo cada uno puede participar también de esta dimensión misionera más específica de nuestra iglesia local. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre.
Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia